Soy Josep Silva y en este video apunte voy a explicar qué es la metaprogramación y para qué sirve. Los objetivos formativos del vídeo son entender qué es la programación y cuándo usarla, entender también las ventajas de esta disciplina y los riesgos que conlleva. Conocer los tipos de metaprogramación y en particular los conceptos asociados a la misma y ver también ejemplos de metaprograma para ver un metaprograma que es capaz de hacer. La metaprogramación consiste en escribir programas que manipulan a otros programas como datos. Es decir, cuando un programa es capaz de recibir como entrada, modificar durante su ejecución o consultar o producir como salida a otro programa, entonces es un metaprograma. Esto incluye la autotransformación, que quiere decir que un programa que se manipula a sí mismo o se consulta a sí mismo también es un metaprograma porque está manipulando programas. En el diagrama aquí vemos que hay un metaprograma en naranja que recibe como entrada un programa P' y devuelve como salida un programa P''. No es necesario que la entrada y la salida sean programas, basta con que a lo largo de su ejecución el programa utilice otro programa, bien como entrada, bien como salida o bien internamente. La metaprogramación está relacionada a varios conceptos que vamos a ver y que son la reflexión, la introspección, la intercesión y la reificación. Conviene conocerlos para entender cómo el universo, metaprogramación, cuáles son la terminología que se usa. Bien, vamos a ver un ejemplo de metaprograma utilizando varios dominios. Tenemos el dominio de los enteros, el dominio de los programas, el dominio de los reales y el dominio de los booleanos. Dentro de la bola de enteros están todos los enteros posibles del mundo, hay infinitos. Dentro de la bola de programas, todos los programas del mundo y lo mismo con reales y booleanos. Bien, supongamos que tenemos un programa que lo que hace es recibir como entrada un entero. Si vemos el sentido de las flechas, el entero está entrando como entrada del programa y como salida este programa devuelve un real y un booleano. Es un programa normal, como cualquier otro programa. También podemos tener un programa que recibe un entero y devuelve un entero. Son instancias, datos concretos de estos dominios. Bien, vamos a ver un dominio más interesante. Un dato más interesante. Podemos tener el programa negro, la bola negra representa un programa que recibe como entrada a otro programa, porque está dentro del dominio de los programas, y que da como resultado otro programa. Es por lo tanto un metaprograma. Otro ejemplo de metaprograma es uno que recibe como entrada un programa y devuelve como resultado un booleano. La segunda bola negra de abajo es ese caso. Por tanto, todos aquellos programas que trabajan con datos y esos datos son programas, entonces son metaprogramas. Vale. Dicho esto, vamos a ver los conceptos fundamentales de la metaprogramación. El más importante probablemente es la reflexión. La reflexión es la capacidad de un programa para observar y modificar su propia estructura. En el caso, por ejemplo, de Java, consiste en un API, un conjunto de métodos que tú puedes invocar para ver tu propia estructura. Por ejemplo, puedes preguntarle a ese API ¿cuántos métodos tengo yo? ¿Cuántos atributos tengo? ¿De quién heredo? ¿Cuántas clases, cuántas interfaces, implemento? ¿Cuántos atributos tengo? ¿De qué tipo? Eso es la reflexión, la capacidad de observar o incluso modificar la propia estructura. Generalmente esto se hace en tiempo de ejecución. Un caso concreto de reflexión o algo importante que debemos de considerar es que cuando el código fuente se compila, normalmente la información sobre la estructura del programa se pierde. Cuando lo compilamos utilizando una librería de reflexión, lo que ocurre es que esa información acerca de la propia estructura del código, las clases, el nombre de las clases, los atributos, etc., esa información se queda preservada en el programa, de manera que luego en tiempo de ejecución se puede consultar. ¿Qué hace esta preservación de información adicional? Que los programas pesen más y que puedan tener una pérdida de rendimiento. Por lo tanto, uno de los riesgos de usar la reflexión es que puede hacer que los programas sean menos eficientes. La reflexión puede descomponerse en dos partes. La capacidad de autoexaminarse, de consultar mi estructura, eso se llama introspección, y la capacidad de modificar esa estructura o mi propio comportamiento o significado. Que un programa modifique, por ejemplo, lo que hacen sus métodos, eso se llama intercesión. Consultar cuántos métodos tengo se llama introspección. Por tanto, la introspección es la capacidad del lenguaje para obtener información sobre sí mismo
y evidentemente no todos los lenguajes tienen esta capacidad. C, por ejemplo, el lenguaje C no tiene introspección, mientras que Java sí la tiene. La introspección tiene límites, no se puede hacer una introspección de todo el programa. Depende de la implementación del lenguaje. Por ejemplo, en Java, la introspección llega hasta nivel de método. Se puede saber cuántos atributos hay, cuántos métodos, qué tipos son, los argumentos, etc. Pero dentro de un método no se puede consultar con la API actual cuál es la estructura. Por ejemplo, cuántos bucles hay, qué anidamiento de bucles hay, los bucles locales, etc. ¿Qué puedo hacer con la introspección? Aquí tenemos un ejemplo. Pues si a la función, al método foo le pasan un objeto, un argumento x, lo que podría hacer con introspección es preguntarle a x de qué clase es, en tiempo de ejecución. Si hereda de alguien, cuántos atributos tiene, qué interfaces se implementa. Esa capacidad de hacer esas preguntas a x y obtener esa información es la introspección. Por otro lado tenemos la intercesión, que es la capacidad de modificar el comportamiento. En el caso de Java, Java no tiene intercesión. Es decir, en tiempo de ejecución, él no puede modificar la estructura de una clase. No puede decirle a una clase que tenga un método nuevo, por ejemplo. Eso solo se puede hacer modificando el código fuente y recompilando, pero en tiempo de ejecución los objetos de ejecución no pueden modificarse. Por tanto, la intercesión es una característica que no tiene Java. Tienen otros lenguajes más avanzados, por ejemplo, en ese aspecto. Aunque no lo tenga, Java no quiere decir que no pueda hacerlo. Java puede simularla cogiendo el código fuente del objeto que quiere modificar, modificando el código fuente, recompilando y creando una instancia igual a la que tenía en memoria. De manera que a efectos del sistema parece que esa clase que había, o ese objeto, se ha modificado y ahora es diferente. En realidad no es que se haya modificado, es otro objeto diferente que tiene las mismas características excepto lo que he querido modificar. Y por último, el último concepto asociado a la metaprogramación es la reificación. Rei en latín significa cosa. Así que reificar es literalmente cosificar, convertir en cosa. Consiste en convertir algo que es abstracto en un dato explícito que yo puedo manipular. Normalmente se usa la expresión convertir en ciudadano de primer orden. Es decir, algo que es abstracto lo convierto en un ciudadano de mi sistema, de mi ecosistema, con el que puedo trabajar, puedo hacerle preguntas, puedo invocar sus métodos, etc. Un ejemplo de reificar es crear un tipo de datos para acceder a la memoria. Yo directamente a la memoria no puedo acceder, pero si creo un tipo de datos y a través de él accedo, ese tipo de datos representa la memoria en mi sistema. Crear un proxy para acceder a bases de datos externas, por ejemplo, crear estructuras de datos que representan tipos de datos abstractos, etc. Tipos abstractos de datos. Cosas que puedo hacer con la reificación, por ejemplo, que me pasen como argumento una clase, he convertido en cosa un concepto abstracto. El concepto de clase no debería estar en la ejecución de un sistema. Lo que está en ejecución son los objetos. Pues he convertido en cosa, he creado una clase que representa a una clase. Eso es reificar las clases. Y a partir de ese momento, como la he convertido en algo que yo puedo manipular, puedo hacer consultas, como añadir atributos, cambiar padre, etc. Conclusiones. La metaprogramación es la programación que considera los programas como datos y que los manipula, los consulta o los modifica. Está ligada a conceptos que hemos visto como la reflexión, la introspección, la intercesión y la reificación. Y su uso permite funcionalidades tan potentes como que un programa pueda modificarse en tiempo de ejecución a sí mismo. Puede modificar su propia estructura o su comportamiento, aprender del entorno y modificarse. Los contras es que el uso de la metaprogramación normalmente, o de la reflexión en particular, implica una pérdida de rendimiento, los programas son menos eficientes y además puede implicar problemas de seguridad, puesto que permite a un objeto modificar la seguridad, podríamos incluso decir, o las protecciones de otro objeto, quitándoselas, modificando o incluso consultando datos que no debería de consultarse si no es a través de un método get. La reflexión permite todo eso y por tanto puede ser insegura.